Bueno, buenas tardes. Desde el colectivo antimilitarista Mambrú llevábamos un tiempo preocupados por cómo esta crisis, aparte de las consecuencias en la calidad de vida de la mayoría de las personas del planeta, se está convirtiendo en una excusa para aumentar el aparato militar y el control social sobre la población, con todo el gasto que esto conlleva. Por eso, el histórico discurso antimilitarista de la desobediencia civil concretada en la objeción fiscal al gasto militar cobra más sentido que nunca. Pensamos que la desobediencia civil puede ser ofrecida como una alegría y una esperanza para muchas personas para salir de este círculo vicioso de la crisis. Cuando nos planteábamos esta charla, descubrimos que no solo existía la objeción fiscal al gasto militar, sino que se estaban generando muchas otras formas de desobediencia económica que merecía la pena potenciar también. Así que, gracias a Derecho de Rebelión de Barcelona y a la Pantera Rosa, lo que se pensó simplemente como un par de charlas se han transformado en este fin de semana que pretende crear un espacio donde hablar sobre desobediencia económica, insumisión fiscal, donde poder desarrollar formas concretas de trabajo desobediente y crear redes de apoyo mutuo y solidaridad que puedan hacer frente al capitalismo salvaje que sufrimos. Y ya hoy, como preparación para el encuentro sobre desobediencia económica, está con nosotras Arcadio Oliveres, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de la asociación Justicia y Pau, que nos hablará sobre gasto militar. Queremos que su intervención sirva de motivación para seguir luchando contra el sistema económico que vivimos, en el que el militarismo en todas sus expresiones juega un papel tan importante para su mantenimiento. Y por eso ya le damos paso. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Que quede claro, Alba lo ha dicho exactamente. Yo soy el telonero de las jornadas de mañana y pasado mañana. No hay ninguna duda y así están las cosas establecidas. Bien, en cualquier caso estoy muy satisfecho por dos razones, pero muchas satisfacciones en la vida. Pero en este momento por dos razones. Una, porque es la segunda vez que estoy en esta sala, quizá algunos de vosotros estuvisteis en aquel momento, invitado entonces por SETEM, pero aprovechando el espacio de la Pantera Rosa. Y en segundo lugar, y quizá debería haber dicho el primero, porque yo tengo todavía en unas montañas de papeles en mi casa revistas antimilitaristas del año de la Catapum y entre ellas bastantes ejemplares de Mambrú. Es la primera ocasión en que puedo conectar personalmente, directamente con la gente del grupo, pero sí que los he leído y sí que incluso los conservo como el empaño de cuando salía de esta revista. De verdad que son dos motivos de satisfacción. He venido a hablar de la desobediencia al gasto militar, pero me he permitido hacer una pequeña rectificación al título. Evidentemente me parece muy bien el que se le ha dado, pero lo que yo explicaré será un pelín más amplio que el gasto militar. Lo que yo haré es criticar no solo el gasto militar, sino lo que en general llamaríamos el ciclo armamentista, todo aquello que envuelve a la preparación de la guerra, de lo cual sin duda el gasto militar es un elemento importantísimo, pero no es el único. Hay otros elementos que tienen que ver con él. Y por tanto primero explicaré cómo se desarrolla, qué contiene este ciclo armamentista. ¿Podéis alcanzarme de ahí abajo? No. Pues bajad, aquí hay espacio. Decía que hablaríamos fundamentalmente no solo del gasto militar, sino de otros elementos que iré pormenorizando y que intervienen en lo que se llama el ciclo armamentista, uno de cuyos elementos es el gasto militar. Y después de haber explicado cada uno de estos elementos, intentaremos ver cómo se puede desobedecerlo, cómo se puede luchar contra ellos. Sin embargo, antes de entrar en materia, quisiera referirme, y que sean 5 minutos, a algo que a mí me tiene casi obsesionado, y probablemente muchos de vosotros también, que es que en este mundo, en esta sociedad de la información y de la comunicación, prácticamente no sabemos nada de lo que está sucediendo. Y si el tema es el tema militar, todavía menos. Se nos esconde todo lo que se nos dice. Hay manipulaciones constantes, hay engaños, hay medias verdades, hay medias tintas, hay malas intenciones.
Y os pondré un pequeño ejemplo. Es algo ilustrativo, aunque también algo antiguo. Es posible que, siendo quienes sois, algunos de vosotros, todavía algunos muy jóvenes, otros no tan jóvenes, hubierais asistido el día 15 de febrero del año 2003, o 15 de marzo era, no me acuerdo, a multitudinarias manifestaciones que se hicieron en aquel momento, 15 de febrero, contra la inminente guerra en Irak. En mi ciudad, en Barcelona, algunos optimistas dijeron que éramos 1,5 millones, en otro caso deberíamos ser, según la Guardia Urbana, 100.000, pero en fin, en cualquier caso, había una cantidad notable de gente. Sin embargo, pocas semanas después, otra manifestación convocada por la misma plataforma intentó protestar contra la guerra en Afganistán. También acudí a ella y no éramos el millón o las 100.000 de la vez anterior, éramos 1.500 o 2.000 personas. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué a una manifestación contra la guerra de Irak va tanta gente y a la de Afganistán va tan poca? Y ahí yo la principal explicación que encontré fue precisamente la de la información. No se dio la misma información sobre la guerra de Irak que la que se dio sobre la guerra en Afganistán. Que la guerra de Irak era una perfecta aberración, y añado, un perfecto crimen, lo sabía todo el mundo. Nadie ignoraba que no existían las tales armas de destrucción masiva, nadie ignoraba que no había ningún permiso de Naciones Unidas, nadie ignoraba que se lo tenía bajo puesto a Irak para conseguir su petróleo, y por tanto todo el mundo dijo, esto está claro, protestemos. Sin embargo, cuando se informó de la guerra de Afganistán, el tono de la información fue muy distinto. Cuando en el mes de octubre del año 2001, por tanto ya se han cumplido más de 10 años, el presidente Bush dijo que iba a comenzar la guerra en Afganistán, dio 3 argumentos que convencieron bastante a la opinión. Primero, hemos sufrido recientemente, dijo Bush, unos atentados, el responsable se llama Osama Bin Laden, se ha escondido en Afganistán, hay que ir a buscar. Segunda razón que dio Bush, en Afganistán la mujer está en una situación precaria. Hay que mejorar sus condiciones de vida, porque si no la pobre mujer no resistirá más. Y finalmente, Bush dijo, en Afganistán hay un enorme tráfico de heroína. Si vamos allí, redimiremos el país del tráfico de heroína. Evidentemente, frente a estas 3 razones, casi nadie podía quejarse. Qué mejor que encontrar a Osama Bin Laden, qué mejor que la mujer afgana reuniera en mejores condiciones, y qué mejor que se redujera el tráfico de heroína. Nadie se manifestó en contra. Muy pocas personas. Ahora, 11 años después de este acontecimiento, nos damos cuenta que ninguna de las 3 razones era válida. A Bin Laden lo encontraron, pero no exactamente en Afganistán, más bien en Pakistán, lo cual no niega que en aquel momento pudiera estar en Afganistán. Pero, de todos modos, lo que es evidente, y se ha publicado muchísimas veces, es que vale la pena saber cuáles eran los contactos entre la familia Bush y la familia Bin Laden de toda la vida. Probablemente lo sabéis. Antes de dedicarse a la política, el presidente Bush tenía en Texas un negocio de petróleo. Uno de los negocios de petróleo estaba compartido con su socio, y su socio se llamaba Salem Bin Laden, era hermano de Osama. Bush y el hermano de Bin Laden eran socios en el mismo negocio. Pero otro tema interesante, el padre de los hermanos Bin Laden había fallecido en 1968 cuando su avioneta se estrelló. ¿Y qué hacía su avioneta para estrellarse? Sencillamente sobrevolaba los pozos de petróleo que el padre Bin Laden vigilaba por encargo de su empresario, de su patrono. ¿Cómo se llamaba el patrono del padre Bin Laden que le hacía vigilar los pozos de petróleo y que le facilitaba avionetas deficientes? Bueno, pues era un señor llamado Prescott Bush, abuelo de un presidente Bush, padre del otro presidente Bush. Por cierto, este Prescott Bush, abuelo de los 2 presidentes, hizo enorme fortuna con el petróleo. La mayor parte de esta fortuna fue destinado por parte del abuelo Bush a un íntimo amigo suyo que residía en Alemania y que se llamaba Adolfo. Vale la pena saberlo. Esto es un poco el funcionamiento del mundo en los años 30. Yo dudo, por tanto,
que hubieran demasiadas cosas nuevas que buscar en Bin Laden. Es más, como bien sabéis, le han asesinado. Bin Laden debería ser un asesino, pero a él le han asesinado sin ningún juicio previo, y además lo que han hecho, según han dicho, es tirar su cadáver a la mar, que nadie se lo cree. Pero en cualquier caso han dicho que lo han tirado a la mar porque de esta manera evitarán santuarios y cosas por el estilo. El argumento de Bin Laden era una estupidez. En segundo lugar, la mujer afgana. Yo no sé si esta señora que diría visitó Zaragoza, pero sí que visitó Barcelona. Una diputada afganesa llamada Malalai Joya estuvo hace un par de años por nuestra ciudad y nos explicó a los que quisimos escucharle que la condición de la mujer ahora, 10 años después, era mucho peor que la que había hace 11 años. Y finalmente, si buscamos el tercer argumento, que era el tráfico de heroína, si consultáis sencillamente el anuario que cada año Naciones Unidas saca sobre la droga del mundo, os daréis cuenta que en Afganistán, desde el 2001 hasta ahora, el tráfico de heroína se ha multiplicado por 5. Y además hay otro dato interesante. El máximo capitoste, el máximo capo mafioso de la heroína en Afganistán se llama Karzai y es hermano de un tal Karzai que fue nombrado presidente de la República por los americanos. De manera que nada de Bin Laden, nada de la mujer afgana, nada del tráfico de heroína. Con lo cual llegas a una conclusión. Si esta guerra no se hizo por lo que se hizo, se hizo por otra cosa. Claro, por otra cosa se hizo. Por dos cosas. Primero, porque os aseguro que tener, como ha tenido Estados Unidos, 160.000 soldados en Afganistán, es de una enorme capacidad estratégica. Afganistán está situado cerca de China, cerca de Rusia, cerca de la India, cerca de Oriente Medio. Está situado en un sitio en donde Estados Unidos, tener aquí 160.000 personas, no puede hacer nada más que agradable enorme. Por eso están retrasando más la retirada de Afganistán que la retirada de Irak. Pero en segundo lugar, tan pronto Estados Unidos llegó a Kabul, nombró a un presidente, se llama Karzai, hermano del anterior. ¿Qué méritos había contraído el señor Karzai para que le nombraran presidente de Afganistán? Fundamentalmente, dos méritos. En los 10 años anteriores a su nombramiento como presidente, a dedo naturalmente, por parte de Estados Unidos, durante 5 años el presidente Karzai había trabajado como agente de la CIA norteamericana. Y otros 5 años había trabajado como directivo de una empresa norteamericana de petróleo establecida en la zona llamada ONOCAL. Si tú diriges una empresa de petróleo americana y si eres agente de la CIA, tienes todas las condiciones para ser presidente de Afganistán. Muy bien, le nombraron presidente de Afganistán. Y automáticamente el hombre convocó una reunión con dos presidentes vecinos suyos, el del Turkmenistán a mano izquierda y el de Pakistán a mano derecha. Se reunieron estos tres presidentes y ¿qué acordaron? Pues que Turkmenistán, aunque poco conocido, es un país que da frontera al Mar Caspio. Y el Mar Caspio es riquísimo en petróleo. De manera que lo que decidieron era que sacarían el petróleo del Mar Caspio, que lo canalizarían mediante oleoductos, primero por Turkmenistán, que después estos oleoductos entrarían en Afganistán, que posteriormente pasarían al Pakistán y que desde el Pakistán desembocarían en el Océano Índico, en donde, de acuerdo con las mismas indicaciones que a la prensa nos daba en aquellos tiempos, este petróleo sería cargado en buques petroleros que se lo llevarían hacia los Estados Unidos. La guerra de Afganistán era, o en tantos de los casos, una guerra del petróleo. Por cierto, hace pocos meses la prensa nos dijo que este oleoducto, que siempre es una obra de larga construcción, había sido finalizado. ¿Quién ha construido este oleoducto? Pues descontando muchas empresas. Pero hay una empresa que ha llevado la coordinación de la obra, la que ha firmado los pactos con los tres gobiernos implicados. ¿Cómo se llama esta empresa? Es naturalmente norteamericana. Se llama Halliburton. ¿Y quién es el accionista principal de Halliburton? Un señor llamado Dick Cheney, vicepresidente de George Bush. Como veis, ahí está la guerra. La gente está al margen y entiende que la guerra de Afganistán es mucho más legítima que la guerra en Irak. Es un pequeño engaño. Como estos, podríamos poner muchísimos ejemplos
y a lo largo de la charla alguno que otro sabrá. Pero la pregunta es, ¿y por qué los medios de comunicación nos engañan? Bueno, porque sencillamente los medios de comunicación no son libres. Están al servicio de sus dueños, están al servicio de sus anunciantes. Hace poco tiempo cayó en mis manos un estudio, entiendo que estaba bien realizado, elaborado en un lugar tan lejano como la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Y qué decía este estudio? Algo bien interesante. ¿Qué personas gobernaban los 12 más medias más importantes de los Estados Unidos? 12 más medias cuyos nombres conocemos todos: el New York Times, el Washington Post, la CNN, el Rupert Murdoch, el Walt Disney Productions, etc. 12 medios. Y cada uno de estos medios, para hacer números redondos, dispone, digámoslo así, de 15 miembros de su consejo de administración. En total, 180 personas, 15 miembros por 12 medias. Y lo que hacía este estudio es pormenorizar quiénes eran estos 180 personajes que gobernaban los medios de mayor importancia de Estados Unidos y probablemente los medios de mayor importancia de mundial. ¿Y quiénes eran estos 180? Bueno, en 20 de los casos el estudio decía ignorar quién era aquella persona. Te daba el nombre y no te decía nada más. Pero en los otros 160 casos te daba el nombre y además te daba el cargo que este señor tenía. ¿Dónde? En la industria de armas, en la industria del petróleo, en la industria química, en la industria automovilística, en la industria farmacéutica, en la administración norteamericana, etc. Ninguno, excepto aquellos 20, que a lo mejor también lo eran, pero no se sabía, ninguno de estos otros 160 que gobernaban los grandes medios norteamericanos eran personas libres. Todos eran exactamente aquello que se decía en mi juventud de una empresa discográfica que solo los mayores de la sala recordarán. En aquel tiempo se editaban los llamados discos de vinilo, que todavía algún disjockey utiliza en las discotecas para hacer nunca entendido qué, pero más o menos así. Pues, resulta que estos discos de vinilo tenían una editorial muy famosa, y el logo de esta editorial era un perrito durmiendo frente a una gramola. Esta editorial discográfica se llamaba La Voz de su amo. Exactamente estos señores no son ni más ni menos que esto, son la voz de su amo. Y lo que les enseñan desde la industria de armas o desde la industria química o desde la industria del automóvil es lo que aplican después en el medio de comunicación que les consta. Y todavía un último ejemplo para entrar ya en materia. Bueno, ya es materia, pero de otra manera. ¿Qué haré sobre materia? Que no hace falta ir a Estados Unidos. Si vamos al país vecino, que se llama Francia, sabremos que en Francia el periódico con mayor venta se llama Le Figaro. Le Figaro tenía un dueño. El dueño falleció y dejó el periódico en herencia a sus 8 hijos. Pero como con las herencias de 8 hijos suelen ser complicadas, los 8 hijos se vendieron el periódico para quitarse dolores de cabeza encima. Hubo un par de transacciones y finalmente el periódico fue adquirido por el actual propietario. ¿Quién es el actual propietario? Un señor, un industrial francés llamado Serge Dassault, escrito Dassault. ¿Quién es Serge Dassault? El primer fabricante francés de aviones de combate. Construye los aviones Dassault de su mismo nombre. Muy bien. ¿Quién más es el señor Dassault? Si os acercáis a internet y leéis su biografía, os daréis cuenta que este señor Dassault tiene encima de él una condena de 9 años de cárcel firme, es decir, no apelable, por estafas cometidas en Bélgica, país que este señor no pisa jamás por lo que pudiera suceder. Y finalmente, ¿qué otra característica tiene el señor Dassault? Que ahora, hace escasos meses, fue destituido de la alcaldía de su pueblo, una población cercana a París, llamada Corbeil-Essonnes, porque se había descubierto que el señor, hace 3 años, manipuló el voto para hacerse elegido alcalde. Este personaje extraordinario, primer fabricante de aviones de combate, estafador con 9 años de cárcel a su espalda en Bélgica y manipulador de votos de su pueblo, hoy en día es el dueño y señor del mayor periódico de Francia. Pero cuidado, aquí no se acaba la historia. El señor Dassault, Serge Dassault, tenía un padre, Marcel Dassault. Marcel Dassault no era el dueño de Le Figaro, porque estuvo comprado el hijo, pero sí que ya era el dueño de aviones Dassault y tenía mucho dinero, con el cual se dedicó a hacer de padrino
no padrino de bautizo o padrino de boda, padrino en el sentido Marlon Brandiano de la palabra, padrino. ¿Y a quién apadrinó? Pues este señor, entre otros, apadrinó a un joven francés, al cual le pagó los estudios, le pagó la formación de posgrado en el extranjero, le pagó los trabajillos que este ahijado hizo. Y después de ayudarle debidamente le dijo, bueno, ahora ya es el momento de espabilarte, gánate bien la vida y devuélveme si puedes los favores prestados. El joven se espabiló y estoy convencido que le ha devuelto más de uno, más de dos, más de 10 favores. Porque el joven no es un tal joven, es un anciano que se llama Jacques Chirac. Pero cuidado, un último elemento en la vida del señor Dassault. El señor Dassault Serge tenía un padre que se llamaba Dassault Marcel, pero tenía un abuelo que curiosamente no se llamaba Dassault, se llamaba Bloch, con lo cual vosotros diréis, pues debería ser el abuelo materno, porque de ser el abuelo paterno se llamaría Dassault. Pues no, era el abuelo paterno y se llamaba Bloch. ¿Y cómo podía ser que llamándose Bloch el abuelo paterno, el nieto se llame Dassault? Bueno, sencillamente, porque de verdad, se llamaba Bloch. Pero el abuelo paterno no le gustaba el nombre de Bloch. Y no le gustaba por dos razones. Uno, porque era un hombre judío, y en aquel tiempo la cosa no estaba muy bien vista. Pero además, fundamentalmente, porque él quiso cambiar su apellido. Este señor no fabricaba aviones de combate como su hijo y como su nieto, porque en su época aviones de combate había pocos. Pero el hombre que fabricaba carros de combate, del cual, por cierto, el abuelo de Dassault fue el primer suministrador de Francia en la Primera Guerra Mundial. El hombre se hartó de hacer carros de combate, tanto le entusiasmaba la fabricación de carros de combate, que fue al registro civil y se cambió el apellido. Porque, como seguramente sabéis, un carro de combate también puede llamarse un carro de asalto, que traducido al francés significa un char d'assaut. El hombre se rebautizó y en lugar de llamarse señor Bloch, se pasó a llamar señor Dassault, es decir, señor carro de combate. Hoy en día, el señor carro de combate es el amo y señor de la primera prensa del primer periódico francés. Termino con la introducción sobre información, pero vale la pena conocer las cosas, cómo nos engañan constantemente. Y no creernos nunca nada de lo que se nos dice. Y doblemente nada en lo que se nos dice desde un punto de vista de tema militar. Pasemos ahora a introducir... El tiempo es corto, al final si queréis aplaudir. Bien, ahora entremos en la primera de las partes que os había anunciado. Esto era un poco la previa. ¿Cuál es la primera parte? Aquella parte en la que intentaba definiros cuál era el ciclo armamentista y en la segunda parte definiros cómo debemos desobedecer el ciclo armamentista. Este ciclo armamentista tiene por lo menos 4 o 5 elementos que lo configuran. El primero de ellos, gasto militar. El segundo, investigación científica de carácter militar. El tercero, industria... No, el primero, dinero, lo he dicho bien, gasto militar. Segundo, personal de las Fuerzas Armadas. Tercero, investigación científica de carácter militar. Cuarto, industria de armas. Y quinto, comercio de armas. Estos son los 5 elementos distintivos que quiero trabajar en esta charla. Gasto militar, sí, pero todo lo que viene a continuación también. Pongo en primer lugar el gasto militar porque no hay ninguna duda que el gasto militar es lo que abre la espita de todos los otros elementos componentes del ciclo. Porque si no hubiera gasto militar no se podrían pagar a los soldados, no se podrían comprar armas, no se podría ganar. Por tanto, lo primero, es lo que vosotros con buen criterio habéis puesto como título, es el gasto militar. Cuando yo me pregunto, ¿y para qué es necesario el gasto militar? Si os lo pregunto a vosotros, me daréis seguramente respuestas, digamos, poco ortodoxas. Pero, si yo le pregunto al ministro de Defensa por qué este señor defiende el gasto militar, o si se lo pregunto a cualquier diputado de los que vota el presupuesto del Estado favorablemente, me dirá, hombre, yo soy representante del pueblo. Yo he de procurar por su seguridad. Mi pueblo, el que sea, el de aquí o de Indonesia, tanto me da, está sometido a unas amenazas y yo he de dotar a este país mío de un ejército, de unas armas, de unas maniobras, de unas estrategias para que este pueblo mío pueda defenderse de estas posibles amenazas. Bien, este es, digamos, el argumento ortodoxo.
Pero no sé si vosotros sabéis que durante bastantes años este argumento tenía un nombre y un calificativo. Esta amenaza se llamaba Unión Soviética. Pero mira por dónde. Hace más de 20 años la Unión Soviética desapareció y el gasto militar no. Con lo cual significa que el argumento de la amenaza debería ser falaz, porque al haber desaparecido la amenaza hubiera tenido que desaparecer el ejército que nos protegía de la amenaza. Y no desapareció. ¿Por qué? Porque esto de la amenaza es la versión oficial, pero no es la versión real del gasto militar. El gasto militar, que yo sepa, tiene 3 orígenes que poco tienen que ver con la amenaza real que puede tener un país. Primer origen, algo tan tonto, pero tan cierto, como la inercia. Ya sabéis lo que es la inercia, ¿eh? Vamos en autobús, el autobús frena y todos los para continuar con la posición que tenemos. Bien, pues ¿qué sucede? Que el gasto militar fundamentalmente funciona por inercia. Porque ¿cómo se determina el gasto militar? Cada año, si no hay alboroto en el presupuesto, en los últimos años hay alboroto en las fechas de los presupuestos, pero un año, digamos, normalillo, hacia el mes de julio, el ministro de Hacienda manda una nota a los distintos ministerios y les dice, oiga, estoy confeccionando el avance de los presupuestos del Estado. ¿Cuánto dinero se pide usted para el próximo año? Pues aseguro que cuando el ministro de Defensa responde, nunca piensa en las amenazas, jamás piensa en algo mucho más sencillo. ¿Qué presupuesto tenía el año pasado? ¿Qué inflación ha habido este año? ¿Qué presupuesto me pido para el próximo año para no perder el poder adquisitivo? Y se terminó. Ningún cálculo sobre amenazas o sobre peligros. Nada de nada. Presupuesto del año pasado, inflación, presupuesto de este año. Y ya está. A esto se llama inercia. Y aunque parezca mentira, esta es la primera de las razones del gasto militar. ¿Y la segunda motivación cuál es? Lo que podríamos llamar, así se llama todavía, la modernización. Los ejércitos quieren estar a la última moda, al vernier crítico. ¿Y qué hacen? Pues lo mismo que hacemos nosotros, si alguno de nosotros fuera aficionado pues, a los coches, ¿qué hace? Una vez al año se va al salón del automóvil y disfruta. Y dice, mira, este coche me lo quiero, este también, pues no lo puede comprar. Pero de entrada hace una manifestación diciendo este coche me gusta. Los que son responsables del gasto militar hacen lo mismo. En el mundo hay cada año 5 grandes ferias de armamento. 2 en Estados Unidos, una en París, otra en Londres y otra en Singapur. Pues bien, los responsables del Ministerio de Hacienda, los grandes jefes militares, los periodistas que se encargan del tema, los científicos, etc., se pasean por estas ferias. ¿Y qué hacen? Lo mismo que los niños hacen en la Feria de Reyes. Eso lo quiero, eso me gusta, eso lo quiero. Porque eso tiene más alcance que el que tengo, este es más silencioso que el que tengo, este tiene más visión nocturna que el que tengo, este tiene más puntería que el que tengo, este es más ligero que el que tengo, este no sirve. Y entonces hacen sencillamente una carta a los reyes. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Evidentemente sin ningún fundamento, sin ningún peligro, sin ninguna ley. Después suele llegar el ministro de Hacienda con unas tijeras gordas y empieza a recortar. Cosa que ya sabemos mucho cómo. Pero, en cualquier caso, esto es lo que pasa. El segundo motivo del crecimiento del gasto militar es estar siempre a la última voz del armamento, independientemente de la amenaza. Queremos tener. Y el tercer elemento del gasto militar, ¿cuál es? Pues, sencillamente, aquello que se ha puesto de moda, el complejo militar industrial. ¿Qué es esta palabra absurda del complejo militar industrial? Pues es algo así como la red de intereses entremezclados de todos aquellos que tienen algo que ganar en el negocio de las armas. Desde los diputados que votan el presupuesto, a los periodistas que alimentan la información, a los fabricantes de armas, a los investigadores científicos que están detrás, a los administradores de Hacienda, a los bancos que financian la operación, todos aquellos que tienen algún interés, todos aquellos constituyen el complejo militar industrial. Esta palabra, que a alguien le puede parecer casi palabrota, la utilizó por primera vez una persona. Se llamaba Eisenhower. Era presidente de Estados Unidos y era general de 5 estrellas. Y el día en que Eisenhower hizo el discurso de clausura de su mandato y transfirió la presidencia de Estados Unidos a su sucesor, que como bien sabéis se llamaba John Kennedy, hizo un discurso y dijo: marcho tranquilo por la labor que he realizado durante 8 años como presidente de Estados Unidos. Pero hay un nubarrón en el horizonte que no me gusta. Y este nubarrón se llama complejo
militar industrial que genera gasto militar. De seguir este complejo militar industrial con esta fuerza para impulsar el gasto militar, os aseguro, dijo Eisenhower, que esto acabará generando pobreza en Estados Unidos y miseria en el resto del mundo. Y no lo decía un antimilitarista, era el general de Circunstancias, no lo decía un antinorteamericano, era el presidente del país. Pero alguien, él, bueno, que redactó el discurso, pues tuvo ganas de decir esto. Muy bien, pues así estaban las cosas. Este señor habló del complejo militarista. Y tuve ocasión, hace unos años, de constatar la verdad de las palabras de Eisenhower. Porque asistí en París a un congreso pacifista en el que uno de los temas que se trataba era del gasto militar industrial. Perdón, del complejo militar industrial. Y vino un profesor norteamericano que nos explicó cuáles eran sus investigaciones. ¿Y cuáles habían sido sus investigaciones? Había analizado la personalidad de las 30 personas que en Estados Unidos configuran la Comisión de Defensa del Congreso y del Senado. Vosotros sabéis que todos los parlamentos tienen una comisión de agricultura, otra de industria, otra de transportes, otra de educación y una de defensa. Pues este señor había analizado la personalidad de 20 congresistas y 10 senadores, en total 30 personas, que configuraban la comisión de defensa, o las comisiones de defensa del Congreso y del Senado. 30 personas en total, congresistas y senadores, en la época en que el presidente se llamaba Bill Clinton. ¿Y qué nos enseñó este señor? Sencillamente que de estos 30 personas no había ni una sola que no fuera corrupta. Las 30 eran personas que cobraban sistemáticamente, todas ellas, un doble salario. El salario que les corresponde como senador o como congresista, y el segundo salario que les daba bajo mano una de las grandes empresas fabricantes de armas norteamericanas, para que ellos, en el momento de votar los presupuestos, votaran la compra de este misil, de este avión o de este avión. Ni una sola. Era como aquello bíblico, ni un solo justo se encontró, ni uno. Los 30 estaban contaminados. Los 30. Los 30 tenían intereses en el complejo militar industrial. Y además el señor nos hizo un estudio detalladísimo, persona a persona. Nos dijo de qué empresa cobraba cada una de ellas y cuánto cobraba cada mes. Cosa extra. A esto se llama complejo militar industrial. No os ha de sorprender, por tanto, que el día en que el presidente Bush sale por televisión y dice mañana empezaremos la guerra en Afganistán, tenga a 30 senadores que aplauden frenéticamente por televisión porque les va el salario de la temporada. Estas son, para mí, las 3 razones básicas del gasto militar. Nada que ver con el enemigo, nada que ver. Esto tiene que ver con estas 3 cuestiones: inercia, modernización y complejo militar industrial. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, pues que el gasto militar, en base a este esfuerzo, ha ido aumentando año tras año. Bien es verdad que alcanzó su cenit en el año 1987. Porque en 1987 se saltó aquella cifra, digamos, simbólica del $1 billón anuales en gasto militar. Y saltar la cifra del billón parecía que era el non plus ultra. Bueno, en aquellos momentos, ¿por qué subió esta cifra? Porque Estados Unidos tenía un presidente, un actor secundario de Hollywood, que no se enteraba de nada, pero que sonreía mucho, y que se llamaba Ronald Reagan, que tenía una especie de obsesión con la llamada guerra de las galaxias, y empezó a inventarse cosas carísimas que no servían para nada, e hizo subir enormemente el gasto militar. Esto fue en 1987. Pero como bien sabéis, en 1991 cayó la Unión Soviética y el gasto militar empezó a descender. Y vosotros diréis, pero se nos acabas de decir que lo descendió. ¿Por qué nos decís ahora que descendió? Bueno, porque descendió en el bloque del oeste. En el resto, la OTAN continuó exactamente igual. Pero al haber descendido el gasto en el bloque del oeste, este gasto que habíamos llegado a tener de $1 billón, descendió a 750.000. Porque la Unión Soviética, ni que fuera durante pocos años, dejó de gastar. ¿Y cómo hemos progresado? Pues sencillamente, desde aquel año 1993, en que el gasto militar se había reducido a 750.000 millones de dólares, hasta ahora, ¿qué ha hecho el gasto militar? Ha doblado. Y en este momento estamos en $1.500.000 millones al año de gasto militar.
600.000 el último año, 500.000 el año pasado, 1.600.000 en este último año. Si consideramos los cálculos de Naciones Unidas, publicados infinidad de veces, que dicen que para resolver el hambre del mundo sería suficiente con invertir cada año 50.000 millones de dólares, nos daremos cuenta que cada año, con el dinero que se gasta en preparación militar, podríamos resolver 32 veces el hambre del mundo. Tener ejércitos y tener armas ya es un asesinato, aunque no disparemos ni nos armas, porque permitimos que 100.000 personas mueran de hambre cada día y gastamos el dinero en otras sandeces y otras tonterías. Yo pienso que vale la pena saber. Este es el gasto militar a nivel mundial. Pero permitidme que haga una pequeña cuña sobre el gasto militar a nivel español. Hay que reconocer algo que puede parecer paradójico. En España el gasto militar aumentó justo cuando dejó de ser una dictadura militar. Y vosotros veis, ¿y cómo puede ser esto? Hombre, por algo muy sencillo. Porque en la época del general Franco el ejército se interpretaba de otra manera. El enemigo no estaba fuera. El enemigo del general Franco era el pueblo español. Y por tanto lo que había que vigilar era el pueblo. Y para vigilar el pueblo no solamente no hacía falta armas, sino con que había unos cuantos soldaditos, mal pagados todos ellos, que a las 5 de la tarde, en uniforme de gala, aparecían paseándose por las plazas principales, te daba la impresión que el país estaba ocupado por militares y te comportabas bien, inmediatamente. El ejército de Franco era baratísimo, baratísimo. No tanto, porque hay una cosa que me gustaría decirles, que estamos hablando de gasto militar y que fue importante. Era muy barato por esta idea. Los soldados no cobraban nada, de armas casi no había nada, pero hubo un momento en que sí que se entró en un gasto militar, aunque la opinión pública no lo supo, hasta transcurridos 40 años. ¿Y cuándo entramos en gasto militar sin que la opinión pública lo supiera? En 1953. ¿Y cuándo lo supimos? En 1991. Porque resulta que en 1953 España firmó el acuerdo de amistad y cooperación con los Estados Unidos, según el cual, como vosotros sabéis, se cedían bases militares. Aquí en Zaragoza tenéis una. Y a cambio se nos dijo que a cambio de hacer bases militares, Estados Unidos nos daba armas para modernizar nuestro sistema de armamento. Armas que afortunadamente no funcionaban ni nadie, pero que en cualquier caso nunca fueron regaladas. Fueron pagadas en un secreto absoluto, en pequeñas dosis, hasta 1921. Nunca se pagaron encargo a los presupuestos del Estado. Nunca. Esto era secreto. Y estas armas norteamericanas se pagaron siempre en base a una partida suplementaria que se da cada año en los presupuestos del Estado, que es aquello que hay de diferencia entre el gasto presupuestado y el gasto real final. Aquí, en la diferencia de gasto, todo cabalista. Y no os penséis que era poca cosa, ¿no? Lo estuve analizando pormenorizadamente. Y algunos de los años, concretamente el año 91, que fue el último año de plazo para pagar lo que se debía, el gasto suplementario derivado del pago de armas teóricamente recibidas gratuitamente supuso un gasto equivalente a todo el presupuesto militar de aquel año. Nos han engañado. Habría que denunciar a diputados, a senadores, a todo el mundo por el engaño público que desde 1953 hasta 1921 nos hicieron con el gasto militar. O sea que sí que teníamos gasto militar, aunque no fuera solo el uniforme de los soldaditos. Muy bien, pero cuando de verdad ya públicamente aumentó el gasto militar fue, como bien sabéis, a partir del momento de la integración de España en la OTAN. Se dijo que teníamos que ponernos al día para estar en paralelo con los demás países de la OTAN, y a partir de aquel momento se aprobó algo cuyo nombre espléndido, no recuerdo. Se aprobó la Ley de Dotaciones Presupuestarias para las inversiones y el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, que es un nombre inverosímil. ¿Y qué significa esto? Es que al entrar España en la OTAN en 1982, se dispuso que para poder producir esta modernización, los diputados podrían hacer el presupuesto que quisieran de educación o de agricultura o de transporte, pero que cuando elaboraban el presupuesto militar estaban obligados a regirse por esta ley superior, la ley de dotaciones presupuestarias, que marcaba cada año cuál sería el incremento del gasto militar, independientemente de cuál fuera el incremento de los demás ministerios. Y esta ley duró desde 1982
hasta, no lo sabía exactamente, 1996 o 1997. Esto para que el ejército tuviera dinero para rearmarse, porque no estaban bien armados, aunque hubiéramos pagado las armas, no se podían pagar. Entonces, ¿qué hicieron? Aumentaron el gasto militar. Y el gasto militar fue subiendo estrepitosamente año tras año. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al gasto militar actual. ¿Y cuál es el gasto militar actual? Recordad de todo lo que di esta tarde una sola cifra. El ejército español gasta cada día 52 millones de euros. 52 millones de euros es el presupuesto militar español. Sin embargo, no vayáis a pensar que os he venido a engañar, porque si ahora cogéis cualquier ordenador y entráis en San Google, que lo sabe todo, y le preguntáis a San Google cuál es el gasto militar español, os lo da inmediatamente, y si lo dividís por el número de 365 días que tiene un año, veréis que la cifra obtenida no es 52 millones, es 26 millones de euros al día. Y me diréis, pues a mí este hombre nos ha engañado de alguna manera. No, que nos engaña es el gobierno, yo no. Porque os aseguro que hace ya algunos años la OTAN, que no es precisamente una institución pacifista, sacó una nota pública de protesta que queja frente al gobierno español, diciendo: ustedes, cuando nos informan del gasto militar, nos engañan, porque no ponen el gasto militar entero en el Ministerio de Defensa, esconden gasto militar en otros ministerios. Por ejemplo, después hablaré de ello, España lleva años construyendo un avión de combate, el llamado avión de combate europeo, el Eurofighter. Nunca ha aparecido ni un solo céntimo en el presupuesto del Ministerio de Defensa. Esto se ha pagado siempre en cargo al Ministerio de Industria. Y una temporada en que no existió Ministerio de Industria, lo cargaron al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y cuando hacen una construcción para una base militar, eso pasa por obras públicas. Y el día que aumentan las pensiones de los militares, esto no va como el gasto de defensa, esto va por clases pasivas. En todos los países de Europa las pensiones militares van por defensa, no van por clases pasivas. Y así sucesivamente. Esta vez que la OTAN se quejó de que el gasto militar español se escondía, en mi organización nos dedicamos a coger la plantilla que la OTAN presentaba, y desde aquel año, y de esto hace 19 hasta ahora, cada año hemos calculado el gasto militar, no de acuerdo con lo que dice el gobierno, sino de acuerdo con la plantilla de la OTAN. Y os puedo asegurar que en estos 19 años, siempre, el gasto militar ha sido el doble de lo que nos dice el gobierno. De manera que no son 26, son 52. Esto es la primera parte. Esta es la primera parte de este ciclo armamentista. ¿Y cuál es la segunda parte? Ya os lo he dicho, el personal de las Fuerzas Armadas. Sencillamente, los soldados, desde los soldados rasos a los generales. ¿Cuántos soldados hay en el mundo? ¿Alguien lo sabe? Más de lo que deberían. Cualitativamente, pero cuantitativamente 26 millones. En el mundo hay 26 millones de militares, no soldados, porque hay incluidos generales. Pero no incluidos guerrillas, no incluidos guardias civiles, no incluidos gendarmes, no incluidos solamente militares. 26 millones. Cuando tú preguntas, ¿y para qué sirven? La respuesta siempre existe. Para acciones pacificadoras en el mundo. Para armar cascos azules, a defendernos de cualquier cosa. La ONU lleva años elaborando un estudio sobre los cascos azules y la necesidad en el mundo. Y ha afirmado en más de una y más de dos y más de tres ocasiones que ellos calculan que en todo el planeta habría suficiente con una plantilla de cascos azules que debería oscilar, según la ONU, entre 400 y 500.000 personas. Lo admito, me gusta mucho, pero lo admito. Muy bien. Que haya en el mundo 500.000 o 400.000 soldados. Pero ¿para qué van a servir los otros 25 millones y medio? Si no sirven para hacer la paz, ¿qué van a servir para hacer la guerra? Pues a casa, ahí se terminó la broma. Esto es, me parece, lo más razonable. No hay ninguna otra argumentación más sólida que esta. Si hacen falta para hacer paz, ¿cuántos hacen paz? Estos 400, 500.000, tengamos. Y los otros 25 millones y medio, a casita, y se termina. Y en el caso español, la misma pregunta. ¿Cuántos soldados hay en España? 170.000. Muy bien. ¿Para qué sirven? Para ir a hacer la paz. Muy bien. ¿Cuántos van a hacer la paz? Lo he calculado. Llevamos 10 años en este tipo de actividades que antes no hacíamos. Y hacer la paz, si es que lo podemos decir así,
han ido en España 20.000 soldados. Y conste que soy generoso, porque son 10.000 que han ido 2 veces. Pero sí. Con lo cual, la pregunta es muy sencilla. Si hacen falta 20.000 soldados para ir a hacer las paces y tenemos una plantilla de 160.000, ¿qué hacen los otros? Le he dado vueltas, tantas vueltas que me ha generado noches de insomnio. Y una noche que estaba especialmente iluminado, me vino la solución a la cabeza. ¿Y cuál era? Muy sencillo. España tiene 50.000 militares de carrera. Gente que ha hecho de la milicia su profesión. Yo puedo reírme de la profesión, pero no puedo reírme de la persona. Cualquier persona es respetable. Y por tanto, he de respetar que estas 50.000 personas, oficiales militares, quieran tener su trabajo asegurado. Pero ya me diréis vosotros, que es un oficial militar, 50.000 en el caso español, si no puede, por lo menos, tener a sus órdenes a 2 soldados. Es lo mínimo a lo que puede aspirar un oficial. Con lo cual, si en España hay 50.000 oficiales, cada uno de ellos por lo menos exige 2 soldados que le obedezcan, hace falta 100.000 soldados. 100.000 soldados, 50.000 oficiales, 150.000. 20.000 para hacer la paz, 170. Me quedó clarísimo. Este es, por tanto, el segundo punto de este ciclo. Primero, gasto militar. Segundo, como veis, personal de las fuerzas armadas. Tercero, investigación científica y desarrollo tecnológico. Y aquí sí que quiero poner el acento, y además sé que Zaragoza, por lo que después, tiene una especial sensibilidad en este tema, porque hay que desmentir un mito que se ha extendido extraordinariamente. La gente puede protestar del gasto militar, la gente puede protestar del comercio de armas, la gente puede protestar de la guerra de Irak. Raramente la gente protesta de que haya investigadores buscando armas nuevas. Parece que hay una especie de capa de respeto a la investigación científica de carácter militar, con un argumento que es absolutamente falso, que de la investigación militar salen beneficios para la vida civil. Lo cual, evidentemente, a priori es cierto. No hay ninguna duda que los, el rayo láser es un invento militar que hoy se aplica en la vida civil. No hay ninguna duda que los transistores fueron descubiertos por los militares y se aplican a la vida civil. No hay ninguna duda que la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial hizo progresos que fueron aplicados a la aviación civil. Esto lo podemos admitir todos. Pero deberíamos plantearnos la evaluación a la inversa. Si el mismo dinero que hemos gastado en gasto militar para obtener un rayo láser lo hubiéramos dedicado a la investigación civil, quizá tendríamos 3 rayos láser y no un rayo láser. Porque está demostrado que la investigación militar se pierde muchísimo por los bandos. Mira, de entrada se pierde la mitad. ¿Por qué se pierde la mitad? Porque está estudiado por más de una organización, la mitad de la investigación militar se declara secreta y nunca se da a conocer públicamente, con lo cual evidentemente nunca la industria podrá aprovecharse de estos inventos. La otra mitad no es secreta, se registra. ¿Dónde? En el registro de patentes, que es el que registra las innovaciones. Hay un estudio parecido en Suecia muy interesante que demuestra que alrededor del mundo, de los inventos públicos, los otros no, son secretos, de estos inventos públicos, que son la mitad de los inventos, porque los otros no se dan a conocer, tan solo el 20% ha recibido alguna vez petición de aplicación en la industria civil. Con lo cual, si la mitad de la innovación militar es secreta y no se da a conocer, y de la otra mitad solo se reclama el 20% de las patentes, significa que la investigación militar solo se aprovechará el 10%. Así de claro y así de sencillo. Y esto además, la historia lo ha demostrado. Bien sabéis que en ciencias sociales la experimentación es imposible. Es lo que hacemos en ciencias físicas, pongamos una manzana a ver si cae. Esto en ciencias sociales no se puede hacer. Y la única manera de llevar a cabo experimentación práctica se llama historia. Lo que nos muestra la historia es si el fenómeno social ha funcionado o no ha funcionado. Y tenemos un ejemplo magnífico. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los aliados castigaron a Alemania y a Japón por haber sido del eje a no tener gasto militar. Se tuvieron que refugiar en investigación civil. ¿Y qué tuvieron Alemania y Japón? Las dos industrias más competitivas en la segunda mitad del siglo XX. El que hizo justo a la inversa, ¿quién fue? Pues sencillamente la Universidad de México, que se dedicó a investigar misiles y satélites y ciudades secretas, no sé qué, y llenó las ciudades secretas de misiles y vació las tiendas de productos civiles.
si de verdad queremos que la industria funcione, abandonemos completamente la investigación militar y dediquémonos a la investigación. Y más teniendo en cuenta la perversión inherente a la investigación militar. No sé si habéis oído que hace unos años, ahora ya ha terminado la campaña, en Estados Unidos hubo una campaña en contra de la llamada armas no letales. ¿Y por qué había unas armas que se calificaban de no letales? Porque no mataban. ¿Y por qué no mataban? Porque tan solo herían. ¿Y por qué tan solo herían? Porque los estrategas americanos consideraron que tú le hacías más daño al enemigo si le dejabas a la gente herida que si le dejabas a la gente muerta. Porque si le dejas a la gente muerta, pues mira, pues lloran un poco la familia y la otra cosa mariposa. Mientras que si le dejas a la gente herida, pues lo han de cuidar toda la vida y esto es un gasto extraordinario. Y los estrategas pensaron esto. Digámoslo, pero nos matemos para que así dure más la cosa. Y en Estados Unidos funcionaron y funcionan todavía armas ametralladoras o una especie de ametralladoras que te disparan, pero no te matan, no, te alcanzan a la altura de los ojos y te dejan ciego. Y pues no estuvieras contento, cae una bomba aquí, que a mí no me va a matar, pero que hará un ruido tan estrepitoso que reventará mi tímpano y me dejará sordo. Armas que dejan ciego, armas que dejan sordo. Hasta ahí llega la privilegiada mentalidad de estos innovadores militares. Cuidado, no hace mucho tiempo en Estados Unidos se protestó frente a una cosa que seguramente no conocéis. En el mundo quedaron prohibidas las minas antipersona. Por cierto, en España la mayor fabricación de minas antipersona se da en una ciudad llamada Zaragoza y en una empresa llamada Instalaza, como seguramente sabéis. Y seguramente sabéis que uno de los dirigentes se llamaba Pedro Morenés y que es un señor que hoy en día, no sé por qué, es ministro de Defensa. Bien, resulta que estas eran las cosas. Entonces, se volvieron las minas, pero hubo 3 países que no aceptaron esta prohibición de minas, a saber, Estados Unidos, China e Israel. Y estos 3 países siguen fabricando sus minas. Y hay una campaña en Estados Unidos que denuncia que en Estados Unidos se fabrican minas en forma de mariposa, en forma de flor, en forma de muñeco, para que los niños intenten coger la mariposa, les enganchen los dedos y les corten la mano o les corten la mitad sencilla. La absoluta perversión, absoluta perversión. Por tanto, de investigación para beneficio civil, nada de nada. No podemos admitir el gasto militar, no podemos admitir la cantidad de gente que está en las Fuerzas Armadas y no podemos admitir, por buena fama que tenga, la investigación de carácter militar. Vayamos al cuarto elemento, después el quinto, y después vamos a alternativas. ¿Cuál es el cuarto elemento? La industria. Bien, de industria no hablaré mucho porque es muy amplio. Vosotros sabéis que de industria militar hay en muchos sitios, también por descontado en España. Aquí en Zaragoza tenéis esta producción de Instalaza, pero las grandes producciones de armas se dan para el ejército de tierra, a través de aquella empresa que se llama Santa Bárbara, para la Marina, a través de aquella empresa que se llama Bazán, mejor dicho, se llamaba Bazán y ahora se llama Navantia, y para el ejército del aire, a través de las llamadas Construcciones Aeronáuticas S.A., abreviadamente CASA. Pero a mí lo que me interesa destacar ahora no es eso, es que también esto no se limita a España. En Europa se está generando un sistema de defensa que no se ha discutido jamás y del cual España es un miembro activo. ¿Qué es lo que se ha hecho en Europa? Bueno, se ha creado, esto me voy a detallar en 5 minutos porque es tan grave la burla que se ha hecho el pueblo europeo sobre esto que vale la pena que lo tengamos presente. Como vosotros bien sabéis, en 1973 se aprobó el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht reformaba, el año 93 se aprobaba el Tratado de Maastricht que reformaba la Unión Europea y que por primera vez en su historia le daba dimensión política. Antes, las comunidades europeas solo tenían dimensión económica. Pero a partir del 93 se le dio dimensión política. Una de las dimensiones políticas que se le dio fue la llamada PESC, la política exterior y de seguridad común. Hasta entonces, la Unión Europea nunca se había colocado en temas militares. Y se creó la PESC. Pero cosa curiosa, la PESC se aprobó por el Tratado de Maastricht en 1923, pero Mr. PESC, el señor que tenía que desarrollar la PESC, no fue nombrado hasta 6 años más tarde.
hasta 1929, y el cargo, como bien sabéis, recayó en un ciudadano de Madrid llamado Javier Solana y Madariaga. Muy bien, pues resulta que la pregunta es ¿por qué la Unión Europea aprobó la pesca en 1993 y no la empezó a desarrollar hasta 1929? ¿Se olvidó de la pesca? No, ahí viene el gran engaño. No se olvidó de ninguna manera. Pero hizo un gran tip. En Europa existía algo que la gente casi ha olvidado totalmente, y por esto me gusta recordarlo, llamado la UEO. ¿Qué era la UEO? La Unión de Europa Occidental. La Unión de Europa Occidental era la primera organización europea antes de que nacieran las comunidades europeas, antes de que naciera el Consejo de Europa, antes de que naciera nada. Se había creado en 1948 y se había creado porque en aquel momento había un cierto miedo al revanchismo alemán. Miedo falso, pero hay un cierto miedo a que Alemania quisiera vengarse de la derrota alemana. Y entonces los demás países europeos crearon la Unión de Europa Occidental, la UEO, para protegerse, decían ellos, frente a un posible ataque. Que nunca se produjo, pero está. Y la UEO no hizo nada en su historia. Tanto no hizo nada que de 1948 que se creó hasta la aprobación esta del Tratado de Maastricht tenía 14 empleados, que no es mucho para una organización internacional, porque una vez has contado el que abre la puerta, el que limpia el teléfono, ya prácticamente los tienes todos ocupados. Bueno, ocupados sin hacer nada, claro está. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se aprobó el Tratado de Maastricht, por cierto, en esta UEO nunca han estado todos los países miembros de la Unión Europea. En aquel momento, cuando el Tratado de Maastricht, la Unión Europea no tenía 27 países, tenía 15. Pues bien, de esta Europa de los 15, había 10 que sí que formaban parte de la UEO y 5 que por una histórica neutralidad nunca habían pertenecido a la UEO, a saber, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Austria, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Austria, no, Suiza no puede estar en el y Finlandia, Irlanda, Dinamarca, Noruega y Austria. Bueno, estos no estaban por la labor. De manera que se aprobó que la política exterior y de seguridad común de las comunidades europeas, que teóricamente debería ser aplicada por los 15 países miembros, pasara en un acto completamente ilegal a ser aplicado por 10 países, porque los otros 5 no estaban en la Unión. ¿Y por qué se hizo esto? Porque la UEO, desde el punto de vista jurídico, era una organización completamente distinta a las comunidades europeas. Tenía una personalidad jurídica distinta y, en consecuencia, sus normas no debían ser aprobadas jamás por el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo no tenía ninguna misión en la UEO. ¿Qué hizo entonces la PESC durante estos 6 años que no estuvo en el ámbito de la Unión Europea? Trabajar a través de la UEO. ¿Y qué se hicieron? 4 iniciativas terribles las 4. Primera, la creación de un embrión del ejército europeo. Europa no tiene ejército, pero tiene un embrión de ejército. No sé si sabéis que existen en Europa bastantes brigadas mixtas. En la ciudad de Florencia, por ejemplo, hay un cuartel en el que conviven desde hace más de 20 años soldados españoles, portugueses, italianos y franceses. En Alemania, junto con Holanda y con Bélgica, hay otros cuarteles que son exactamente iguales. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué hace falta un euroejército? Alguien dirá, hombre, porque Europa quiere parecerse a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene un ejército, sí. Pero tiene uno, no tiene un ejército de Nebraska y otro de Ohio y otra de Carolina del Norte. No, tiene un único ejército. Si aquí Europa quiere tener un ejército, que lo construya, pero que disuelva el ejército español, y el ejército francés, y el ejército italiano, y el ejército. Pues no, aquí lo que han hecho es generar un ejército todavía embrionario que estará por encima de los demás ejércitos que no desarrollan. Segunda medida que tomó esta UEO con la política exterior y de seguridad común, sencillamente crear el espionaje europeo. Del espionaje europeo se sabe poco, y es lógico, por eso es espionaje, pero de todos modos sí que se sabe algo. Se sabe que el sistema de espionaje europeo de carácter militar, no hablo del espionaje policial, el de carácter militar, radica todo él en Torrejón de Ardoz. El espionaje europeo radica en Torrejón de Ardoz. ¿Y cómo funciona?
o es a través de una enorme ilegalidad, que es un sistema de satélites que filman cada día con mayor grado de desarrollo todo el territorio europeo, todo. Vosotros habéis entrado por el Google Maps y dice, ¿queréis ver vuestro pueblo? Sí. ¿Queréis ver vuestra barriada? Sí. ¿Queréis ver vuestra calle? Sí. ¿Queréis ver vuestra casa? Ya no os dejan. Pero a ellos sí que les dejan. Y conocen perfectamente todas las casas. Y si hoy por la noche tienes ropa extendida en el terrazo de tu casa y mañana no lo tienes, saben perfectamente que hoy tenías ropa extendida y mañana no tienen ropa extendida. Todos los días del año, todos los días del año. Cometiendo una enorme ilegalidad, porque la UEO no tiene satélites propios. Estas fotografías desde Torrejón las saca a través de satélites de la Agencia Europea del Espacio. Y la Agencia Europea del Espacio, por constitución inicial, tiene prohibida dedicarse a temas de defensa. Con lo cual la Unión Europea viola cada día no sé cuántos delitos al firmar de manera que no puede firmar ilegalmente. Lo que tiene Europa es espionaje. Y en tercer lugar, ¿qué tiene Europa? Pues construcción conjunta de armas. Porque claro está, si lo que pretenden es tener un ejército único, no van a tener una escopeta así de gorda y una bala así de pequeña. Hay que unificar el sistema de armas en Europa. Y entonces empiezan a tener proyectos interesantes. Quizá aquel que más nos pertoca es aquel que he mencionado hace un rato, que es el avión de combate Eurofighter, que en España es muy activa. Tan activa es que estamos participando desde hace casi 19 o 20 años en un proyecto de avión de combate, del cual, la verdad sea dicha, somos el socio más pequeño, porque esto es un avión de combate que se construye conjuntamente Italia, Inglaterra, Alemania y España. Por cierto, hace unos cuantos años, el canciller que había entonces en Alemania, antecesor de la señora Merkel, dijo: yo procuraré que Alemania deje de participar en el proyecto de avión de combate. Como que España solo aporta el 13% del presupuesto, resulta que solo construye el 13% del avión. En concreto, la cola y el ala izquierda. Si tenemos en cuenta que Italia construye el ala derecha, nos podemos preguntar razonablemente si el avión será estable o no será. Es que no, porque cuando nos mandaron que se estrelló al día siguiente. Impresentable. Pues bien, Europa se ha dotado, primero, de ejército, interior de ejército, segundo de espionaje, tercero de armas. Pero claro, entonces surge la gran pregunta. Si Europa ya tiene estas tres cosas, las debe de preparar para hacer frente a alguna amenaza, a algún enemigo. Y entonces surge el cuarto interrogante. ¿Y cuáles son los enemigos de Europa? Claro, esto no se pone nunca, porque ya sabéis que la palabra enemigo no es políticamente correcta. Hay que poner la palabra amenaza, hay que poner la palabra riesgo, cosas por eso. Pues bien, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las amenazas? Y la Unión Europea, perdón, la Unión de Europa Occidental, porque todavía estamos en la Unión de Europa Occidental, dice que hay 3 peligros para la seguridad de Europa. Primero, el que yo llamaría el peligro, digamos, constitucional. Lo mismo que tú lees en la Constitución española sobre la necesidad del ejército, lo lees también en los documentos europeos. ¿Y qué te pone en la Constitución española? Que el ejército está para la unidad de la patria, para la desintegración, que no haya desintegración territorial, para la protección de los ciudadanos, para no sé qué. Esto es la primera razón que te dan para justificar el ejército europeo. Pero después, y esto ya me molesta más, hay una segunda razón que también intenta justificar este ejército europeo. Y está resumida en 3 apartados. Se llaman terrorismo, narcotráfico e inmigración. Es una aberración colocar en el mismo bote el terrorismo, el narcotráfico y la inmigración. ¿Que el terrorismo es condenable? ¿Cómo lo vamos a decir en una sala llena de pacifistas? Claro que es condenable, sin ninguna duda. Pero os aseguro además que nunca jamás, ni un solo caso de terrorismo se ha resuelto vía militar. La única respuesta contra el terrorismo es la que aplicaron en Irlanda del Norte y la que parece que por suerte se va a aplicar ahora en el caso de Irak. Y nada más. Nunca un ejército ha servido para nada en este sentido. En segundo lugar, narcotráfico. Oiga, jamás un ejército resuelve narcotráfico. Si en Colombia se exporta coca, no es porque haya más o menos ejército, es porque el café va tirado de precio.
el día que el café suba y tenga mejor precio, como lo pagáis aquí en la tiendecita que hay arriba, aquel día Colombia hará café y no hará coca. Y mientras se paguemos para el café, hará coca y no hará café, y por tanto a esto no se llama Euroejército, a esto se llama comercio internacional. Y por último, ¿por qué hemos de tener un ejército para evitar la inmigración? Hombre, para evitar la inmigración ilegal. Supongo que todo el mundo sabe que el primer emigrante ilegal de Europa se llamaba Cristóbal Colón, porque llegó sin papeles. De manera que no somos los europeos más adecuados para decir quiénes quieren y quiénes no. ¿No que habéis visto? Las tres excusas son tres sobrinas y estupideces. Pero cuidado, falta la cuarta. Vaya, la tercera, porque la primera es la constitucional. La segunda, terrorismo, narcotráfico y migración ilegal. Y la tercera, los textos de la OEO dicen exactamente que el ejército europeo existirá. Y lo ha repetido hace muy pocas semanas la señora Merkel, el ejército europeo existirá, para ir a cualquier parte del mundo a la que haga falta acudir para preservar los intereses económicos de Europa. Doña Ángela Dixit. A esto se llama imperialismo, que yo sepa. Imperialismo. Esto es lo que pasaba en el siglo XIX. Naturalmente, estos temas que acabo de plantear, bien llevados a cabo, es muy posible que el Parlamento Europeo los hubiera por lo menos discutido. De manera que no lo sé el Parlamento Europeo. Y entonces lo dejaron en manos de la OEO, que era, desde el punto de vista institucional, lejana del Parlamento y de las instituciones europeas, pero con una pega, que la OEO, cuando se creó en el 58, se le dotó de un plazo de caducidad. Y se dijo que se le daba una vida de 50 años, porque se suponía que a los 50 años el gran chispo alemán ya habría desaparecido. De manera que la OEO, creada en el 48, estatutariamente tenía que finalizar en el 28. Los países se pusieron de acuerdo, tenían derecho a hacerlo, para darle 2 años de prórroga para desmantelar la Unión de Europa Occidental. Y entonces nombraron a un secretario de la OEO para que desmantelara la institución esta. ¿Y a quién nombraron de secretario? A un tal Javier Solana y Madriaga, que al mismo tiempo era Mr. Pesca. ¿Y qué hizo? Pues todo esto de aquí, lo global y ya está. Y de golpe y porrazo la Unión Europea se vio dotada de una política militar cuando nunca nadie había discutido nada de nada en el Parlamento Europeo sobre esto. Tal es así que los del Parlamento, los diputados, naturalmente, no todos, pero algunos de los partidos del señor Solana, se quejaron. Y una señora llamada Nicole Fontaine, que presidió el Parlamento Europeo durante algunos años, en su discurso de despedida nos recordó aquello de Eisenhower que he dicho hace un rato. Dijo: marcho contenta del trabajo que he realizado en el Parlamento Europeo en los años que he sido la presidenta, pero me queda el mal sabor de boca. Llevo bastantes meses intentando que el señor Javier Solana, que es el responsable de la defensa europea, venga al Parlamento Europeo y nos explique en qué consiste todo esto que los diputados no hemos visto jamás. Y he de marchar sin que el señor Solana haya pisado jamás este hemiciclo. Y repitió algo que diplomáticamente no es muy correcto. Dijo: señoras y señores diputados, si en este mundo conozco a una persona que pueda calificarse de no demócrata, esta persona se llama Javier Solana. Exactamente así funcionan las cosas. Y ahora que ya veis cómo nos han engañado constantemente en el tema de la industria. Pasemos, porque hemos ido alargando demasiado, hemos ido alargando, al último tema que quería comentaros. ¿Y cuál es el último tema? El último eslabón, es el comercio de armas. El comercio de armas, como bien sabéis, es clásicamente un comercio norte-sur. Las armas se producen, se venden, se ganan dinero en el norte. Se compran, se pagan, se sufren en el sur. Pero no sé si os habéis dado cuenta de una cosa. El comercio de armas es inverso al comercio de drogas. Las drogas se producen en el sur, se venden en el norte. Las armas se producen en el norte, se venden en el sur. Con lo cual, podemos llegar a una conclusión. No siempre comprobable, pero siempre sospechable. Que es que hay muchas armas que se pagan con drogas y hay muchas drogas que se pagan con armas. Pero hace unos años, una de estas cuestiones la pudimos constatar. No solamente la pudimos constatar, salió en los periódicos e inclusive llegó a los tribunales. Un soldado norteamericano llamado Oliver North fue juzgado porque se descubrió que él, en nombre del Pentágono, autorizaba a los cocaleros colombianos que desplegaran su droga
aterrizaran con avionetas en Estados Unidos, les aseguró que el gobierno americano miraría hacia otra parte y no miraría estas descargas, que les permitiría vaciar sus avionetas de droga, pero que eso sí, una vez estas avionetas estuvieran vacías, en lugar de regresar de vacío a Colombia, el Pentágono les cargaría armas para que a medio camino de regreso las depositaran en Nicaragua para alimentar a la contra nicaragüense. Este soldado fue detenido, fue procesado y fue condenado a la cárcel, pero nunca se dijo nada del jefe del Pentágono que le asesoraba y que le permitía estas acciones. Un señor llamado Bob Gates, que no tiene nada que ver con el Bill Gates de la informática, pero que, como seguramente sabéis, desde hace 3 años y medio hasta hace medio año, ha sido el ministro de Defensa de un premio Nobel de la Paz llamado Barack Obama. Estas son las circunstancias. Así funciona este plan. Y último apartado, antes de ir ya muy rápidamente a la segunda parte, es que España es activísima en el tema de los refugiados. Es el 8º o 9º país del mundo que más armas exporta. Y según Intermon Oxfam, es el primer país del mundo, después de los Estados Unidos, que más municiones vende a las guerras africanas. Una vergüenza absoluta. Después mandaremos a 4 soldaditos diciendo que vamos a pacificar la zona. Y mientras tanto hemos inundado de armas por todo. En operaciones, en muchos casos, clandestinas y que se han hecho a escondidas. España, por ejemplo, estuvo vendiendo armas simultáneamente a Irán y a Irak durante la guerra entre Irán y Irak. Y cuando un informe hecho en Naciones Unidas, que denunció estas ventas, el gobierno español dijo: no, jamás hemos vendido armas a Irán, ni jamás hemos vendido armas a Irán. Sí que es verdad que hemos vendido algunas armas a Jordania, y sí que es verdad que hemos vendido algunas armas a Siria, cuando todo el mundo sabía que Jordania era la puerta de entrada de Irán y Siria era la puerta de entrada de Irán. Somos escandalosos. No tengo tiempo de entrar en ello, pero es una verdadera desgracia. Estos son todos los componentes del ciclo armamentista. Veamos ahora si podemos responder a ello. ¿Podemos? Empecemos por lo que ya ha batido esta charla. Podemos empezar luchando contra el gasto militar en primer lugar. Hay dos maneras. Una, procurando que se cumplan los acuerdos internacionales. La gente a veces no lo sabe. Pero Naciones Unidas, en una Asamblea General de 1982, este año se cumplen 30 años y quizás sería el momento de recordarlo, aprobó que desde 1982 en adelante todos los países de la ONU deberían reducir cada año un 5% en su gasto militar. Nadie ha hecho caso a esto. Vale la pena porque que ustedes cumplen, pues, tampoco cumplen el 0,7, no cumplen nada, pero de todos modos ahí tienen ustedes, hay que insistir. Ustedes no han de cobrar cosas para hacerlas, han de cobrar cosas para hacerlas. Y la otra gran salida, ¿cuál es frente al gasto militar? La que proponéis vosotros, objeción fiscal al gasto militar. ¿Se puede practicar? Hombre, legalmente no, pero lícitamente sí. Yo diría, para entrar en este tema, ahora que es un momento oportuno, porque como sabéis está empezando el periodo de declaración de la renta, que vale la pena manifestarme, que sea un breve ejemplo, cómo podemos producir esta objeción fiscal. Imaginémonos, por decir algo, que nuestra declaración de renta se nos obliga a pagar 1.000 euros al año. 800 que nos han descontado a lo largo de las nóminas y 200 que nos van a pagar ahora como diferencial en esta declaración imposible. ¿Cuál será nuestra aportación a Hacienda? 1.000 euros. ¿Cuál es nuestra aportación a Defensa? Depende de cómo hagamos los cálculos, porque eso nos esconde, ya lo he dicho antes. Hagamos unos sencillos y digamos cómo es, que oficialmente Defensa tiene el 5,5, digamos el 6, para hacer números sencillos, el 6% del presupuesto del Estado. Lo cual significa que de mis 1.000 euros que irán a Hacienda, 60 irán a Defensa y los otros 240 irán a destinaciones varias, incluida la Casa Verde. Bien, entonces, yo digo, bueno, pues yo estoy dispuesto a pagar hasta 940, hasta la Casa Verde, pero no estoy dispuesto a pagar los 60 euros de la gente. Entonces llega el momento en que yo voy a hacer mi declaración. ¿Qué hago? Antes de hacer mi declaración, cojo 60 euros, que es lo que irá para la Defensa, y me voy a Greenpeace, a Amnistía, a Cáritas, a quien prefiera, y le doy 60 euros. Me dan un recibo. Y entonces yo hago mi declaración, me presento en el banco con mi declaración y digo, mire, yo le tendría que pagar 200 euros, porque los 800 que se los han cobrado ustedes.
Pero como que el total de los 1060 se los gastan mal porque van a Hacienda, yo ya no los he bien administrado y les he dado 60 a Greenpeace. De manera que los que ustedes tienen, 60 con el recibito de Greenpeace y 140 en efectivo que les entrego. En un 85% de los casos no sucede nada, porque no se olvidan. Pero suponiendo que tu declaración sea del 15% que sí que revisan, al cabo de unos cuantos meses recibes una carta de Hacienda lenta pero segura en la que dice: oiga, yo he estado revisando su declaración y aquí no te va a faltar 60 euros. No me diga usted que eso lo va a dar Greenpeace, pero nos va a dar a mí. Bueno, tú no haces ningún caso y al cabo de 2 meses Hacienda, que sigue lenta pero segura, te manda una segunda carta y dice: oiga, que ya le reclamé 60 euros y veo que no hay manera. Ahora ya me enfado y le castigo 20 euros de sanción. Muy bien. Con lo cual ya no debes 60, sino que debes 80. Sigue sin hacer ningún caso, y al cabo de 2 meses más Hacienda te manda la tercera cartita y dice: bueno, pues mire, como usted me hace caso, ahora ya voy a proceder al embargo. Tú sigues sin hacer caso, y al cabo de 2 meses más recibes una cartita que ya no es de Hacienda, es de tu caja de ahorros, de tu banco, y en el que dice: oiga, aquello que usted tenía en caja, que eran 200 euros, han quedado reducidos a 100 euros. Porque los otros 100 euros pues hemos dado a Hacienda, 60 de que deja de pagar, 20 de multa, 20 de gastos de embargo y no sé qué. Y la gente dirá: ¿y qué solemne tontería? Porque por dejar de pagar 60 euros acabo pagando 100 euros. Es verdad. Pero algunos de vosotros, los mayores, debéis recordar que aquellos que iniciaron en España la objeción de conciencia por no ir a la mili durante 1 año y medio iban a la cárcel durante 3 años. Porque la historia nos enseña que las libertades nunca se regalan, sino que se conquistan. Y por tanto hay que estar dispuesto a perder 100 euros para que se vaya instaurando la objeción fiscal. Bien, es verdad que en los últimos tiempos se ha perdido un poco de alegría, porque antes, ¿qué pasaba? Pues sencillamente que la objeción fiscal te hacía que te quitaran 100 euros, pero que no te los quitaran la cuenta corriente. El reglamento de recaudación no permitía ir a tu cuenta corriente quedarse 100 euros. Decía que previamente tenían que venir a tu casa los de Hacienda a quedarse bienes embargables por un valor de 60 euros. Y solo en el caso de que no encontraran bienes embargables, en segunda instancia podían acudir a tu cuenta corriente. Con lo cual es divertidísimo, porque Hacienda te escribía la carta y decía: oiga, el martes por la mañana esté usted preparado, que le vamos a buscar los 60 euros. Y te ponías una cosilla antigua, una bicicleta que un televisor roto, no sé qué, y venía de Hacienda esto, 2 euros, eso, 4 euros. E incluso hubo un caso extraordinario. Unos compañeros de Euskadi se leyeron con calma el decreto de recaudación y se dieron cuenta que entre los bienes embargables figuraban perros y gatos. De manera que cuando llegaba Hacienda me dejaban 10 pegaditos por allí, que Hacienda tenía que embargar y además, de acuerdo con la ley, alimentarlos durante el tiempo del embargo. Hacienda se dio cuenta que esto no funcionaba, pasó directamente a la cuenta corriente y se terminó la broma. Pero las cosas en el mundo progresan. Un compañero mío, antiguo diputado del Parlamento de Cataluña, que tenía buenos letrados y asesores, le conoce el fiscal. Hizo este proceso que os acabo de nombrar. Pero él, además, perdía el tiempo, no lo perdía. Porque cada vez que Hacienda le embargaba a los 60, a los 80, a los 100, él hacía una cartita, un recurso. Esto no puede ser, porque la ley me permite, la libertad de conciencia, no sé qué era. Al final llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el máximo organismo que puede decidir en estos casos. Y ahora, hace poco tiempo, ha recibido la última sentencia, que no puede apelar más. ¿Qué dice la última sentencia? Mire, a usted le han quitado 100 euros. 60 se los pueden quitar, porque no hay en España ninguna ley que permita no pagar los gastos militares. Pero los otros 40 se los han de devolver, porque los otros 40 eran de sanción. Y una sanción Hacienda solo la puede imponer cuando hay voluntad de fraude. Y usted en ningún momento ha tenido voluntad de fraude, porque desde el primer día ha ido con el recibito de Greenpeace y los 60 euros. De manera que no le pueden acusar. La sentencia nuestra es decir que le cobren los 60 porque no ha cambiado la legislación, pero que le devolvamos cuenta. Alguna cosa funciona. Esto por lo que hace referencia al primer tema. Ya voy a ir terminando, porque como sabéis, el segundo tema era el de los soldados, y esto hay mucho alternativo que hacer, no sé que llegues a hacer la mili, o que no en roles como profesional de las Fuerzas Armadas, pero sí que vale la pena. Ah, bueno, cuidado. Y en esto también vale la pena desmentir algo. Antes he dicho que podemos admitir a 400.000 soldados cascos azules y devolver a los otros 25 millones y medio de casa.
ni estos 450. Tengo estudios que demuestran que en sus labores humanitarias, especialmente en estos casos de catástrofes naturales o de refugiados de guerra, cualquier acto de los ejércitos de la OTAN, por ejemplo, cuidar a un refugiado político, por refugiado político cuesta 14 veces más que una acción que puede hacer una ONG con un refugiado político. Es carísimo, e inaceptable. Bueno, esto vale la pena criticarlo también, porque es una gente que aplaude estos soldaditos que ayudan a la humanidad, que vayan a las ONGs y que lo hagan. Investigación militar. Hace unos 7 o 8 años estuve aquí, en la Universidad de Zaragoza, en una reunión española, en la que venía gente de toda España, que agrupaba a lo que se llaman objetores científicos. En España somos unos 1.200 profesores de universidad y unas 13 de las 50 y pico universidades que hay que nos hemos declarado objetores científicos. No es nada, es llenar un papel. ¿Y qué dice este papel? Pues que nunca admitiremos que ninguna de nuestras investigaciones científicas sea aplicada con finalidad militar. Y que si llegamos a descubrir que alguna de nuestras investigaciones hay de esta finalidad, demandaremos a aquella industria, aquella que se haya aprovechado de nuestro estudio. En mi caso yo no estudio nada, y por tanto no sabe, pero habrá algún químico, o habrá algún físico, o habrá alguien que descubra que su investigación ha funcionado. Y también lo han aprobado, repito, 12 o 13 de las 50 y pico universidades de España. Es objeción científica. Hace años que conozco a un pequeño grupo de 8 o 10 personas, unos magníficos profesores de la Facultad de Telecomunicaciones de la Politécnica de Cataluña, que mantienen esta posición de objetor científico. Y os aseguro que esto les ha costado ascensos profesionales, les ha costado becas, les ha costado congresos, les ha costado ayudantes, les ha costado prestigio, pero se mantienen en sus 13. No queremos que con nosotros esto pase de ninguna manera. Vale la pena también cerrar este tema. También un poco en la misma línea, ¿qué hay que hacer? Evitar que crezca la industria militar. Y para evitar que crezca la industria militar solo hay una sola cosa que hacer: procurar que nuestro dinero no financie la industria militar. Porque nosotros igual nos manifestamos en contra de la guerra de Irak, o nosotros igual decimos que no queremos industria de guerra, cobramos a final de mes a través del Bilbao y del Santander, dos bancos impresentables que invierten en industria de armas, y mientras vamos diciendo que no queremos industria de armas, tenemos dinero circulando por ahí. Y hay algo peor que el Bilbao y el Santander, mucho peor, y se llaman fondos de pensiones. En el momento que yo constituyo un fondo de pensión, a los 30 años, no dispondré de él hasta los 65. Y durante 25 años mis dineros irán corriendo por todas las perversiones del mundo sin que yo sepa nada de nada de lo que hacen. Fondos de pensiones no hay que tenerlos. Es el Estado el que ha de pagar las pensiones. Y nada más. Hoy en día el fraude fiscal en España, y no me extiendo más porque es muy justo el tiempo, supone 80.000 millones de euros al año. El pago de las pensiones en España supone 115.000 millones de euros al año. Si los que han de pagar los impuestos los pagaran, podríamos aumentar las pensiones en un 70%. Nunca ningún fondo de pensiones ha aumentado pensiones en un 70%. Esto hay que ponérselo en la cabeza y es una verdad. La última cosa, ¿cuál es? Ya para terminar, pues hombre, denunciar el comercio de armas. ¿Es difícil? Sí, pero vale la pena darlo a conocer. Por ejemplo, metiéndose con alguien, que yo sé que actúa mucho en este sentido y no muy favorablemente, que son los sindicatos portuarios. Los sindicatos portuarios saben perfectamente qué es lo que llevan las cajas que embarcan y a dónde van a parar. Y los puñeteros no dicen nunca nada, porque dicen que si no quieren el trabajo, ¿no? Pues hay que insistir en la denuncia del comercio de armas, de lo que se está haciendo perversamente por parte de España. Y no solamente por parte de España, por parte de todo el mundo. En la Unión Europea se aprobó una normativa, bien es verdad, voluntaria, no obligatoria, que prohibía las exportaciones de armas en 8 casos. Si las armas iban a parar a países en guerra, si las armas iban a parar a dictaduras, si las armas iban a parar a países que no respetaban derechos humanos, si las armas iban a parar a países que oprimían a minorías, etc. Salió un estudio en Suecia, según el cual, de los 15 países que estaban entonces en la Comunidad Europea, el 72% de las exportaciones violaban las normas de la propia Comunidad Europea. Esto es completamente inaceptable y vale la pena decir. Por lo tanto, hay que ir denunciando todas estas cosas. Esto contra el comercio de armas, y con esto cierro un poco el trabajo porque ya ha hecho larguísimo y hemos visto...
de preguntas o lo que queráis.